y bienvenidos a la Casa de Cultura Gaspar García Laviana. Antes de empezar el acto, le voy a pasar la palabra a María Alonso, la concejala de Cultura del Ayuntamiento de San Martín, que quería saludaros. Bueno, de viva voz, no hace falta que nos pasemos el micrófono porque, bueno, levantamos un poco la voz y se nos oye. La sala tampoco oye muy grande. Nada, mi papel esta tarde y es simplemente dar la bienvenida a Miguel, agradecer que venga al entrego a dotar de contenido y de actividad la Casa de la Cultura Gaspar García Laviana, insigne nacido en este ayuntamiento, y agradecer también a la gente que se acercó aquí esta tarde, que la verdad que como estábamos acostumbrados ya al frío, agradece que venga la gente a acercarse un viernes a las 8 de la tarde a la presentación de un libro. Bueno, ya podéis ver que es un autor bastante prolífico, ¿eh? Sí, la verdad. Esta tarde va a presentarnos el libro, que es al fin y al cabo el protagonista, la obra y el autor, y yo pues vuelvo a repetirme, el papel y daos la bienvenida, que disfrutéis del entrego los que no sois de aquí y que volváis cuando queráis, oye, que aquí estamos para recibiros y para hacer cosas. Pues muchas gracias por la bienvenida. Bueno, pues dicho esto, vamos a empezar con la presentación del libro. Sabéis que este es un acto que organiza la Asociación Cauce del Nalón en colaboración con el Ayuntamiento de San Martín del Rey Aurelio y con el Club de Prensa de la Nueva España. Y bueno, tenemos una mesa literariamente hablando de lujo, porque por una parte está el autor, Miguel Rojo, pero está también el que presenta el libro, Ricardo Labra, bueno, que hay que comentar de los dos, ¿no? Miguel Rojo, acabamos de ver que efectivamente es un escritor con una amplia trayectoria y una exitosa trayectoria literaria, y es considerado uno de los máximos exponentes del surgimiento asturiano. Ganó en el año 88 el premio Josefo Sobellanos por el libro Asina somos nós. Y después, en el año 93, también ganó la primera edición del premio Trave por Historias de un seductor, Memorias de un babayu, que lo presentamos también aquí, lo que pasa que él no se acuerda, pero lo presentamos aquí en unes jornades de literatura asturiana hace muchísimos años, y que además es uno de los libros más vendidos y más leídos de la literatura asturiana, ese libro. Y que yo sepa, se compraron los derechos para llevarlo a la gran pantalla. Sí. No se llegó a hacer, está en proyecto, no... No, ahí hubo un problema, como siempre el problema son los perros. Yo quedé muy contento con ese libro, primero porque vendióse mucho, tuvo una gran aceptación en su momento, tradújose al castellano también, y compraronme los derechos para llevarlo al cine. Nunca me pagaron tantos perres en ningún tipo de libros como con los derechos, solamente por firmar, en el cual yo daba los derechos, no tuve que hacer nada, ni escribir nada, pagaron un montón de perres. Y el problema que hubo después es que ese libro fue un recorrido a lo largo de un periodo histórico muy largo, y entonces el coste además estaba Iciar Boyaín, de aquella estaba también metida, o sea, bueno, era un proyecto, pero empezaba a desarrollarse en los años 50 y acababa con la llegada al poder de Felipe González. Entonces había una transición histórica tan larga y sobre todo lo que a ellos les dolía de vestuario, de coches y demás, que disparaba mucho el presupuesto de la película. Entonces eso quedó ahí en el aire. Siempre puede venir alguien, alguien de aquí, espero que alguien del entrego retome. O Netflix. Bueno, y como podéis ver también, toca casi todos los géneros literarios, tiene también poesía, tiene literatura infantil. De hecho, en los años 2005 y 2008 ganó el premio de la crítica de Asturias en poesía y literatura infantil respectivamente, o sea que premios bien a bordo. Y bueno, en 2019 editó el primer libro sobre esta trilogía del mal, que el último libro y el que se presenta ahora. La trilogía empezó con el libro de Siempre estaré a tu lado, que es un libro un poco inquietante, bueno, cuando menos inquietante, porque está escrito en primera persona y cuenta la historia de un maltratador, de un hombre que quiere hacer daño a su mujer y secuestra al hijo. Entonces la novela cuenta
5 días del periplo de ese hombre hasta que lo detienen. Ahí hay una mezcla de amor, odio, celos, venganza y ternura también con el crimen. Y después sacó la segunda novela, que se titula Resulta fácil hablar del día que vas a morir, que diríamos esa segunda parte de la trilogía esta del mal, en la que hay 2 historias diferentes. Por una parte está un profesor de la universidad que se enamora de una alumna, y por otra parte pues está un chaval marroquí que vive en Francia y que, bueno, que se siente ninguneado, que empieza a moverse por ambientes yihadistas, y en algún momento de la novela pues se unen esas 2 historias, ¿no? Y como veis, y ahora cito palabras textuales de él, dice, tenemos, voy a ver si les tengo aquí, que dice que le gusta escribir literatura comprometida, la que desasosiega, la que remueve por dentro, haciendo pensar al lector, y que dice por ello resulta inevitable levantar la alfombra y mostrar lo que hay debajo, porque el mal es lo más humano y la bondad resulta escasamente literaria. Y bueno, imagino que de ahí los libros. Bueno, pues para presentarnos la última parte de esta trilogía tenemos aquí a Ricardo Labra, que todos lo conocéis de sobra, poeta, ensayista, crítico literario, hace críticas literarias habitualmente en la revista Fenda, críticas sobre pues, Javier Marías o Baudelaire o Marcel Proust. Y en este último tiempo, aquí en Cauce del Nalón, tuvimos el privilegio de asistir a la presentación de 2 brillantísimos libros. Uno era su tesis doctoral, que se titula Ángel González en la poesía española contemporánea, y el último que presentó, El caso Alas Clarín, la memoria y el canon, que es un trabajo fin de máster, donde, bueno, pues a la sensibilidad del poeta pues a casi científico, ¿no? Un rastreo histórico y muy importante. Bueno, pues yo estoy segura de que la brillantez que siempre lo caracteriza y de lo que nos va a comentar hoy el libro de Miguel Rojo. Sí, bueno, pues yo voy a utilizar esto porque no se lo oye casi nunca. ¿Cómo es así? ¿Está bien, no? Está bien. Vale. Bueno, pues nada, buenas tardes. Muchísimas gracias, Enedina. Da gusto, la verdad es que aquí en el Valle del Nalón pues, hemos tenido mucha suerte con las bibliotecarias, porque hace poco se jubiló Conchita Marín en Agreo, en Sama, y aquí pues tenemos a Enedina Suárez, que la verdad es siempre un punto de referencia. Yo, si me hace falta algún libro, alguna cosa, siempre la tengo presente. Y luego, no solo es una extraordinaria bibliotecaria, sino que además es una estrecha lectora, ¿no? como se puede comprobar, ella lee, y bueno, y es su opinión hay que tenerla siempre muy en cuenta. Estoy contento de estar aquí con Miguel Rojo de una manera oficial. Bueno, quiero agradecer también a la concejala por la presencia y las palabras que tuvo de presentación. Y decir esto, que estoy encantado de estar aquí con Miguel de una manera oficial, porque oficiosamente aquí en el Entrego pues ya estuvimos en más de una ocasión, porque nos gusta tertuliar. De vez en cuando nos reunimos un grupo de escritores asturianos que compartimos siempre pues esas charlas en las que hablamos de lo divino y de lo humano, que al final es hablar de literatura. Comentar, como se ve aquí, que bueno, es una obra larga, ¿no? Si la vida es corta, la trayectoria de Miguel Rojo como escritor es muy larga. Y puede explicar muy bien lo que pasó aquí en Asturias. Hay un escritor
muy conocido, que es Álvaro Cunqueiro, de Mondoñedo, y él en aquellos años trataba de explicar por qué en el norte de España pues no había poetas y en el sur había tantísimos poetas, ¿no? Y este Cunqueiro pues comentaba que en el norte pues se comía muy contundente, con mucha proteína, con mucha grasa, y en el sur pues tomaban lechuga y pepinillos y le evitaban enseguida subían para arriba, por eso había tantos poetas y aquí pues tampoco. No era verdad, porque entonces aquí en Asturias teníamos a Ángel González, a Carlos Busoño, a García Nieto, a Antonio Ramoneda, pero claro, estaban fuera, no había autores, ni narradores, ni poetas. En cambio, llega la transición y algo cambia. Yo creo que es por la cercanía con las instituciones y la facilidad pues, que había pues, para empezar a editar, para empezar a publicar. Y ahí es cuando empiezo a tener noticia de Miguel Rojo. Y la tengo por una anécdota que él cuenta muchas veces y que nosotros, en pleno plural, con sentido, pues contamos también a veces. Y es que en la Federa, antes del grupo nuestro de Luna de Abajo, pues Miguel Munárriz y su primo Javier Cillino pues, hicieron una librería que llamaron Lorca. Y lo primero que se les ocurrió fue hacer un premio literario, que regalaban, yo no sé si eran 20.000 pesetas entonces en libros, era una barbaridad. Mucho dinero, muchísimo. Y entonces el de poesía lo ganó Alberto Vega y el de narrativa lo ganó Miguel Rojo. El Rojo vino, estaba entonces ibas para la mili o algo así. Y entonces marchó con el encantado, con todos aquellos volúmenes que le dio Miguel y Javier, que eran muy generosos, y quedó la librería medio vacía. Esa fue esa primera noticia que tuve sobre Miguel. Y luego cuando empezó lo de Luna de Abajo, pues bueno, pues había veces pues que contábamos estas cosas. Y entonces empezaron a aparecer, a darse a conocer los poetas del Sordimiento, todo ese movimiento, todo ese grupo poético que luego en Asturias es tan potente. Por ejemplo, en Oviedo estaba la tertulia Oliver con García Martín, en Avilés estaba Cuadros de Cristal, en Gijón pues estaba Pedro Luis Menéndez, Álvarez Velasco, Fernando Menéndez, todos estos grupos, Álvaro de Agüizi, que luego hizo Trea, etc., ¿no? En Mieres, en el Amar, o sea, había una auténtica ebullición. Y entonces había que poner un poco orden, o lo entendieron así, y del Principado, estaba entonces Pedro de Silva, me llamaron a casa para encargarme una antología que recogiese los autores, los poetas asturianos, tanto en castellano como en asturiano. Y fue la primera antología que se hizo con este carácter aglutinador, que yo titulé Muestra corregida y aumentada de la poesía de Asturias, precisamente haciendo un guiño a un título de un poemario de Ángel González. Y yo ahí, naturalmente, pues, entre los autores que seleccioné, pues estaba Miguel Rojo como poeta. Y es una cosa curiosa porque estuve revisándola, estas cosas que como tenía que venir aquí. Y entonces aparece ahí pues la poética, porque yo le pedí a los autores que formulasen una poética, además de la selección de los poemas, ¿no? Y entonces Miguel Rojo hizo una poética en tres puntos, larga, pero yo voy a sacar este extracto. La vida y un poema incompleto. Yo creo que esto, que lo podrías suscribir ahora
perfectamente. Y luego tiene otra imagen preciosa sobre la poesía, en la que dice que los poetas son como esos niños inocentes y afanosos y como el catero, pues quieren achicar el agua del mar, ¿no? Quieren vaciar el agua del mar, y para él eso es un poeta. Bueno, pues ahí ya estaba Miguel Rojo con esa antología primera y que marcó pues un periodo. Pero más adelante, en el año 92, se hizo uno de los últimos cuadernos de Luna de Abajo, muy importante, que es el cuaderno número 6, donde hay una serie de autores y de trabajos. Es un número de los mejores que tenemos en la colección. Y allí también está Miguel Rojo, con El viajero que contaba nubes. Y él también lo estuve revisando. Y ya sabes que te lo comento a veces, que ese el reportaje, ese viaje tuyo a la India, que tiene esa faceta pues, aventurera, ¿no? Y ese viaje a la India, ese relato a mí siempre me fascinó, siempre me gustó muchísimo. Y la verdad es que el arranque es maravilloso, o sea, esa entrada a la India contando las nubes, que vas contando toda esa metáfora, como esa frontera que no se percibe, pero que puedes entrar o no entrar nunca, y me parece logradísimo. Y entonces, pues bueno, es otro punto del encuentro, pero pasan los años, bueno, en el texto pues pasan muchas cosas, y por ejemplo, cuando me tocó dirigir el aula de poesía de la Biblioteca de Asturias, fue en aquellos años, también en los años 90, pues yo veía muchas ocasiones pues, a Miguel, iba a asistir, participaba. Era también una época muy importante para él, porque en aquel periodo llegó a Oviedo Daniel Moyano, que es un escritor argentino extraordinario, que tuvo una gran amistad y que daba talleres literarios, fue de los primeros autores que dio talleres literarios allí en Oviedo. Y bueno, fue importante para todos nosotros la presencia de Daniel Moyano. Fue la época también de los Tigres Juan, cuando ganó Luis Sepúlveda, el Tigre Juan, y a partir de ahí empieza una amistad también, pues que yo creo que le marca también. Son esas amistades que se recorren. Pero bueno, ahí está también lo que hizo Javier de las Heras con Lichterastur, sí. que también, pues, es decir, que hubo siempre muchos puntos pues, de contacto, y llegamos a estos años, porque es una trayectoria muy larga, estoy hablando pues, de 40 años o más, y en Oviedo, pues, un grupo de profesores y de escritores pues, crean un grupo para celebrar el Blues Day que llaman el Círculo de Ulises. Son lectores pues, de Joyce. Y entonces, pues, en un acto que hicieron en Oviedo, me llaman para hablar sobre el Ulises, y me encuentro con Miguel Aguirre, pero bueno, tú estás en el grupo del Círculo de Ulises, y ahora en este centenario pues escribimos un capítulo cada uno pues, del Ulises, en el Ulises Redux. Es decir, que la cosa se mantiene. Y entonces esto pues, claro, acaba en que ahora somos, bueno, voy a decir sesigenarios, en vez de sesagenarios, somos sesigenarios. Y entonces pues, llega esta edad en la que nos gusta por reunirnos de vez en cuando, un grupo pues, de escritores, a veces pues, nos reunimos aquí, otras veces nos reunimos en tazones, o en fin, tenemos este contacto. Y bueno, pues es toda una vida pues, de literatura y de cambio, porque Asturias cambió mucho, es muy difícil escribir desde Asturias todavía hoy, porque no hay una
peso específico en cuanto a la población ni apoyos. Pero en estos años se hicieron obras, trayectorias sustantivas. Claro, hay también mucho escritor que sin postura, pero hay un corpus importante de autores que tienen una obra muy sustantiva y tienen el mérito de haberlo hecho en Asturias y desde Asturias, ¿no? Yo creo que eso es para tener en cuenta. Me toca hablar un poco, después de la brillantísima intervención de Enedina, de pequeños barcos a la deriva. Yo tengo que decir que el título siempre me sorprendió porque me llevó siempre a Baudelaire. Y en vez de decir por el paralelismo, a lo mejor no tiene nada que ver, pero me llevó a Baudelaire porque Baudelaire tituló su obra en prosa Pequeños poemas en prosa, que luego fue lo que dio lugar al Spleen en París. Y son una serie pues, de artículos totalmente urbanos. Ahí está la sensibilidad urbana, el ritmo urbano. Esta novela de Miguel, pues en realidad, genéticamente, pues parte de ahí es una novela urbana. Entonces, ese es a lo que me lleva el título, pero luego leyendo la novela yo encuentro muchos sustratos literarios que a lo mejor no tienen que ver, porque las lecturas, cada autor tiene las suyas y son plurales, pero Miguel y yo tenemos un fondo común, y es que venimos de la transición política española, de aquellos años. En aquellos años siempre se pensó que el control que había, que la censura que había sobre los autores había dejado muchas obras maestras atrás. Y cuando llegaron aquellos años se vio que no había, que no aparecían esas obras maestras que estaban ocultas, pero aparecieron muchísimas traducciones. Hay muchísimos, fue cuando llegaron a traducirse pues toda la literatura francesa, alemana, anglosajona, italiana, etc. Entonces, de eso nos nutrimos todos los autores pues, de aquella época, y eso está en nuestra escritura, o sea, está como sustrato en ella. Y entonces yo en esta novela pues me recuerda una obra maestra que es El inmoralista de André Gide, ¿no? En el que entra también en este tema en el que aborda Miguel. Hay también otra cosa, antes hablé de Luis de Sepúlveda, y Luis Sepúlveda dice que había que escribir las obras siempre constreñidas a la realidad, y pensar que las novelas no cambian la realidad, que la cambian los ciudadanos. En este caso son los lectores. Y yo creo que esa idea tan cabal la tiene incorporada Miguel Rojo, porque no moraliza en absoluto en este texto, que tiene una enorme complejidad, aunque se pueda leer de una manera lineal. La estructura, ya lo comentó Enedina, está fundamentada en dos novelas, que son dos novelas cortas. En realidad ella es una novela corta, pero está formada por dos novelas cortas. No es un relato ni otro relato, es novela corta. Y está enfocado en dos edades de la vida, que son las edades poéticas que decía Gil de Viedma, que es la juventud, la niñez, la infancia,
y es la senectud. Son los dos periodos poéticos de la vida, y es cuando pueden salir pues las cosas más, en fin, estos enamoramientos que dan a los sexagenarios y a los que tienen 70 y 80 años, es decir, que pueden de repente romper, amar casi como si fuese un adolescente, porque biológicamente están sustentadas ahí. Y Miguel las justapone. Hay un diálogo subrepticio a veces entre ellas, aunque la temática sea muy distinta. Y en la primera aborda un tema que trascendió a la opinión pública y que en realidad plantea la idea del mal, de estos actos que son irreversibles, porque hay actos en la vida que son irreversibles. Eso es lo terrible, ¿no? Porque claro, uno cuando coge un coche, si tiene un accidente y es un abullón y es una lete y está, pues aprende, o sea, saca una lección de ese hecho. Pero claro, si se mata, pues ya no saca ninguna. Y entonces hay actos en la vida que son irreversibles, ¿no? Y el primero es uno de esos actos irreversibles. Y el tema que subyace ahí, en realidad, es el origen de ese mal, ¿no? ¿Dónde está? ¿En qué sitio? Y es lo que nos interpela a nosotros, ¿no? Y luego hay también otra pregunta que yo me formulo y que está continuamente en la reflexión del personaje y en la introspección que hizo Miguel, y es la posibilidad de redención, si es que la hay, ¿no? En esta sociedad en la que te sacan un tuit o un email de 1909 o de 1907, es decir, que no hay posibilidad casi de olvido. Está ahí. Entonces es la manera de reiniciar también y de ver cómo. Entonces él dice que lo va a conseguir, ¿no? Y luego la segunda parte, ese itinerario. Bueno, en esta primera, yo lo cité ayer en un artículo en la Nueva España, también me recuerda como sustrato a un relato magistral pues de Joyce, pero desde otra perspectiva, ¿no? Porque ahí los adolescentes salen indemnes, ¿no? Están ante el mal, y en realidad pues sí, pueden revertirlo, no es como el caso tuyo, hay una puerta abierta, sí, que dan la otra vuelta. Entonces en la segunda parte de la novela es ese itinerario por la ciudad, pero es un itinerario mental también, ¿no? Es un recorrido por la propia temporalidad. Por eso Tillotson llamaba la durée, ¿no? Es esa forma de tiempo que uno va reelaborando y se va encontrando, quiere ir a un sitio y viene el pensamiento correspondiente, y viene el encuentro, y viene el otro encuentro, y viene hasta que aparece ese desenlace, ese momento, ¿no? Para los que somos de aquí, pues lógicamente, claro, son espacios y lugares muy, muy conocidos, ¿no? Yo, por ejemplo, se queda aquí por la Galana, es decir, que son espacios pues muy conocidos, y el propio personaje pues también, ¿no? En este caso pues es un locutor deportivo, pero podría ser cualquiera de nosotros, ¿no? Con esto pues quiero decir que en Asturias, igual que en el resto de España, hay muchos escritores. Ya se sabe, yo ya lo comenté a veces, que un país en el que todos son escritores es un país sin literatura. Entonces hay muchos escritores, incluso algunos tienen fama de ellos, pero no lo son. Y aquí estamos ante un escritor. Eso quede constancia de ello, y ante alguien que tiene una obra relevante y que hizo una trilogía que, como aquí expuso, pues yo creo que es fascinante, de las que puede hacer un autor.
y que estoy encantado de tenerlo aquí a mi lado, en el entrego, y como amigo, y nada, y cuando quieres, ¿vale? Muchas gracias. Bueno, el lujo y el mío de estar aquí y de estar tan bien rodeado, ¿no? Y ahora mismo acaba de entrar una antigua compañera que hacía, no voy a decir siglos, pero muchos años que no había ella, vamos a abrazarnos. Entonces, es un placer estar aquí. Siempre hay un placer cuando alguien presenta un libro y ver que hay alguien, ¿no? Ahí, al otro lado. Siempre se habla del proceso de la escritura como ese proceso tan solitario, casi es como una masturbación, pero intelectual, ¿eh? Y detrás normalmente no sabes quién puede haber. Y cuando uno va y presenta un libro y encuentra posibles lectores, siempre es muy de agradecer. Quiero agradecer y empezar con la concejal por estar aquí y brindarme el espacio, por supuestísimo a la bibliotecaria que acaba de hacer. Gústame mucho, pero hazme sentirme muy viejo con todo esto que estamos hablando, decir, joder, ¿cómo pude escribir tantas cosas en tanto tiempo? Muchas de ellas probablemente ahora no las escribiría, ¿no? Casi todas, pero bueno, muchas de ellas ya no las escribiría, pero refleja esa trayectoria de tanto tiempo, y entonces uno empieza a sentirse que realmente tanto tiempo, y porque ya sí, porque el tiempo ahí está y somos nosotros. Por supuestísimo a mi amigo querido y admirado, además, Ricardo Labra, por sus palabras, por su amistad, y por supuesto a todos vosotros, claro. A Ricardo, él no se acordará, pero no se acordará porque yo siempre lo admiré y lo sigo admirando, por supuesto, pero yo siempre lo veía rodeado de gente para mí tan sumamente admirable y deseable como era Ángel González, y yo miraba para este hombre, leía las cosas que escribía y siempre me pareció el escritor más elegante que hay en Asturias, vistiendo, por supuestísimo, es un verdadero dandy, yo es que lo envidio, joder, pero es que además, y eso puede ser secundario, como escritor, en la escritura mantiene esa elegancia, un escritor que como poeta siempre me gustó mucho, siempre leí con verdadero placer sus versos, y últimamente, por lo menos que yo conozca, escribió un libro maravilloso alrededor de la figura de Clarín, un libro me parece fabuloso, cómo entra en el personaje, cómo desentraña las tripas sucias de este Oviedín que deja de ser muy poco del alma, y un placer. Y gracias por estar aquí y por esas tertulias que tenemos regadas de vino, que son maravillosas. ¿Y qué más decir? Pues hablar un poco del libro. Y planteaste varias cosas, claro, tenía que haberlo apuntado, porque yo soy ya un hombre desmemoriado, pero, por ejemplo, sobre el título, bueno, sobre el título, es verdad que venimos además de una época, de la época de la transición, que yo a veces pienso que hay una suerte. Todo tipo de cambio social importante y una especie de terremoto, bueno, habrá gente que da absolutamente igual y que se meta ahí en el ñero y no se mueva. Pero sobre todo cuando tienes una edad, las edades son fundamentales para casi todo, y cuando andas con 20 años y vives esa eclosión, como fue la transición, el pasar de una dictadura a pasar a una democracia. Antes estábamos hablando cuando íbamos con 20 años o 19, cuando los 18 años fui yo a Portugal, cuando la revolución de los claveles, vivíamos en ese mundo social que para nosotros era un mundo nuevo. También contaba antes, la primera vez que yo fui a París, que todavía estaba Franco vivo, un detalle nada más para que veáis, para centrar un poquitín de dónde venimos y lo que somos, porque somos un poco consecuencia de dónde venimos. Fuimos, otro amigo y yo, a París, en el Alsa, por supuesto, y ya nos alucinó primero, claro, salimos de la estación de aquí del Alsa, íbamos un verano a trabajar un poco y aprender francés, y bueno, a ver lo que era aquello, vive la France. Imaginaos, está aquí Franco todavía vivo, aquello, esto era una represión absoluta. Y cuando llegamos a París, imaginábamos que la estación del Alsa, o sea, una gran estación, como correspondía a París, ni estación ni nada, sencillamente paráronos, no había estación, el Alsa era realmente un autobusín de un sitio perdido de España, que era de Asturias, y paramos allí en mitad de la calle, bajámonos con los maletuques, y lo que vimos, nada más bajarnos ahí en la acera, estaban echando la película esta en Manuel, ¿acordáis vos? Que tenía un póster, donde ella estaba con los pechos al aire y en una especie de silla maravillosa, y nosotros y yo quedamos así mirando para aquellos pechos de aquella mujer cuando aquí estaba prohibidísimo, y quedamos y dijimos, hostia tío,
esto es París. O sea, las mujeres, fíjate, salen aquí, el ayuntamiento pone esto, no lo arranca, no está prohibido. Ese fue el contacto con la ciudad, el contacto de aquella época, 17 años teníamos, estamos todavía estudiando el COU. Y de esa época venimos, y de esa época donde aquí la mayoría de los libros, o ciertos libros, estaban totalmente prohibidos, o no se editaban, o no teníamos acceso. Aquí leíamos, bueno, pues evidentemente la gente de la generación del 98, ciertos poetas que estaban permitidos, otros muchos no. Pero yo recuerdo, a tenor de lo que él estaba diciendo, la librería que era La Palma, en Oviedo, de ir completamente, leíamos, empezó el Babelia, leíamos las novedades del Babelia. Yo, Virginia Woolf, compréla como un chiflao en la librería aquella. Cada vez que salía un libro íbamos a comprar el Ulises de Joyce, Proust, Saint Proust, que me leí todos los tomos de una tacada en un año, que quedé realmente, andaba por la escandalera que parecía un verdadero chiflao detrás de Odette, andaba buscando a Odette, quedé enamorado de Odette, de uno de los personajes. Bueno, era una época realmente maravillosa. Y después estaba también todo el mundo del asturianismo, los que somos de pueblo, y digo en el mejor sentido de la palabra, por supuestísimo, yo soy de Tineo, siempre tuvimos esta especie de vergüenza que nos hacían sentir ellos por ser de pueblo, por hablar de una manera determinada cuando llegabas a Oviedo, a la capital, y eres un poco pueblerín. Y eso creaba un cierto resquemor que en un principio pensabas, llegabas a creerte que eras menos que los demás, que aquellos gente que hablaba tan bien, hasta que pasa el tiempo, empiezas a tener cierta cultura, empiezas a ir a la universidad, empiezas a rodearte de otro tipo de otra gente que participa del mismo tipo de inquietudes, y ahí aparece conceyubable, ahí aparece la necesidad de expresarse en la tu lengua, el no sentirte avergonzado, sino todo lo contrario. En fin, todo eso creó un mundo que para mí fue maravilloso, que fue eso, a la edad de los 20, 21 años, poco después de la transición, y que ahora somos consecuencia de ellos. Y a partir de ahí empecé a escribir una serie de libros y llegamos a esta situación de hoy en día, que me parece estupenda, porque somos consecuencia de esa época. Si no hubiera existido esa época, evidentemente no estaríamos ahora aquí o no escribiríamos lo mismo. Yo estoy muy orgulloso y creo que fuimos muy afortunados, la gente que vimos aquello, porque descubrimos autores que de otra manera, si ya los vas teniendo, bueno, forma parte un poco de la normalidad, pero cuando algo está prohibido o cuando algo no tienes acceso a ello, porque no había traducciones, y descubres, cuando ya tienes la mente un poco amueblada para valorar aquello, fue realmente algo excepcional. En cuanto al libro, hablabasme del título, Pequeños barcos a la deriva. Desgraciadamente no tiene nada que ver con Baudelaire. El título de esta novela, en un principio, era Ixum Dracones. Aquí, en los libros, en los mapas del medioevo y posteriores, cuando todavía no se sabía de la esfericidad, de cómo era la Tierra, el globo que era terráqueo, si lo sabéis, si no cuéntovoslo yo, a partir de un punto determinado, en los mapas ponían Ixum Dracones, aquí hay dragones, es decir, no se sabe lo que va a haber más allá. Y a mí ese título gustaba mucho porque reflejaba un poco lo que yo creo que de lo que habla el libro. Los dragones están aquí presentes, no hace falta ir muy allá, aquí hay dragones. De eso iba un poco el libro, no de los dragones que tenemos todos alrededor. Cuando presenté al editor el título, díjome, por encima de mi cadáver pongo yo ese título. Chaval, en latín, Ixum Dracones, no compra ni Dios un libro, encima quieres poner ese título. Entonces, después de una discusión breve, porque tenía la sartén por el mango, dijimos, evidentemente, no vamos a poner ese título. Aparece de todas maneras en el libro, en un momento determinado sí que aparece. Entonces, cambié por este otro, Pequeños barcos a la deriva, que de alguna manera también referencia a lo que yo trato de reflejar en el libro, ¿no? El ser humano como un pequeño barco que está a la deriva. El libro, también lo comentó antes Enedina, forma parte de una trilogía. Una trilogía que alguien dijo, y una trilogía sobre el mal. Salmón tiene otra trilogía también sobre el mal. Salmón, un gran escritor que admiro mucho, y presentóme también el libro y salió el tema, ¿no? Dijimos, coño, esta es la segunda trilogía, y bueno, bien, salvando las diferencias y salvando la manera de escribir. ¿Por qué escribí yo esto? También en el artículo que salió en el periódico La Nueva España, hacía referencia a algo que yo ya que alguna vez comenté en un tipo de actos como este, que hay dos tipos de escritores,
Yo lo que no sabía es que lo había dicho Javier Marías, que la frase de él. Hay dos tipos de escritores, yo conocía, y probablemente yo tengo bastante gente, cuando estoy en una situación de estas y no sé tal, invéntome el nombre del autor, como dijo Faulkner, y todo el mundo queda más pancho que Dios. Entonces yo decía, como decía Faulkner, y ahora yo de Javier Marías, hay dos tipos de escritores, reflejábalo el otro día en un artículo, unos que son escritores de brújula y otros que son escritores de mapa. El escritor de mapa es un escritor, un día hablando también con Manuel García Rubio, no sé si lo conocéis, el escritor, el escritor de mapa es un escritor que antes de empezar a escribir la primera línea tiene perfectamente planificado todo cómo va a ser la novela, qué personajes, qué es lo que va a suceder, en qué momento va a morir tal otro, las características de cada uno. Y por ejemplo Manuel García Rubio, un escritor de aquí muy querido, que él es un escritor de mapa, él pasa un año prácticamente haciendo pequeñas tarjetas donde va escribiendo todas las características de todos los personajes. Es lo que más se lleva. Cuando ya tiene todo ese montón de tarjetas ensambladas también en su cabeza, pues a escribir. Y después hay otro tipo de escritores que son de brújula, por ejemplo Cortázar, que son aquellos escritores dentro de los que yo me encuentro, que empiezas a escribir y vas brujuleando, vas moviéndote según va avanzando la escritura. Sabes dónde empiezas, tienes una idea más o menos de dónde quieres llegar, pero todo ese terreno ignoto que hay por el medio no sabes lo que va a pasar. Decía Cortázar que él empezaba un cuento con las dos primeras líneas, que sabía cuáles eran las dos primeras líneas, pero a partir de ahí que no sabía absolutamente nada más y no tenía ni idea cómo iba a acabar. Entonces yo sí que me considero un escritor de este tipo, de brújula. Tengo una idea más o menos clara, pero no sé cuál va a ser el recorrido, lo cual también es muy apasionante. Y muy apasionante porque como escritor vas descubriendo también, vas como contándote a ti mismo tu propia novela sin tener muy claro lo que va a pasar. Hay más riesgos, muchas veces hundes, es decir, el escritor de brújula hay muchas veces que funde absolutamente a mitad de la navegación porque aquello no funciona, mientras que el otro más o menos tiene ya claro. ¿Por qué escribí yo esta trilogía? Realmente yo soy un escritor que tiro mucho también, aparte de la realidad social, de lo que veo, de lo que oigo, tiro mucho de noticias, la realidad a través de los medios de comunicación, que forma ya parte de la vida de cada uno. A mí me resulta muy interesante. Y yo creo que la literatura, hay veces que se compara los libros de historia con los libros de literatura, los ensayos con los libros de literatura. Y yo siempre creo que la diferencia entre los libros de historia, por ejemplo, y la literatura es, mientras que los libros de historia van a los hechos concretos, los libros de literatura, para la misma época o tratando de escribir lo mismo, los libros de literatura van al corazón o están contados desde el corazón de los protagonistas. Es decir, son dos perspectivas totalmente distintas. Una mucho más objetiva, bueno, suponiendo que la historia sea objetiva, de eso había mucho que hablar, ¿no? Pero una, en principio, mucho más objetiva y la otra mucho más subjetiva, pero que hace que el lector participe y entre mucho mejor en esa época que se está contando que cuando estamos leyendo un libro de historia. Es decir, por poner un ejemplo, uno está leyendo a Dostoyevsky y entiende mucho mejor el periodo histórico que se refleja a finales del 19 que si lees por lo menos yo, que si lees un tratado de historia sobre esa época, porque está contado desde el corazón y los personajes son los que hablan. Entonces, un día estaba viendo la televisión y salió una noticia terrorífica, ¿no? De esta que estamos relativamente muy acostumbrados. Era un padre que había secuestrado a dos hijas gemelas, a dos de sus hijas gemelas de 5 años, una cosa así, y había desaparecido con ellas. Problema de siempre, la mujer iba a dejarlo, entonces una manera, lo que se llama el mal vicario, ¿no? La mujer iba a dejarlo, entonces una manera de castigar a la mujer fue secuestrar a las hijas. Cogió, y la última vez que lo vieron fue en el sur de Francia, en Marsella, creo así, embarcando en un barco. Embarcando, va a embarcar en una pita, ¿no? Embarcando. Se suponía que iba a Italia, bueno, no se sabía muy bien. Nunca llegó a destino. Por lo tanto, se supone que él mató a las dos crías y que se suicidó, que se tiró al mar. Hasta ahí, lo normal, desgraciadamente, a lo que estamos habituados, ¿no? Bien, o muy mal. Lees esa noticia, uno ya empieza a tener callos sobre este tipo de noticias, bueno, y quedas realmente con la cara que te queda. Pero después
fueron al pueblín este de Bélgica, que era donde era originario el paisano este, a entrevistar a la gente. Pero era un pueblo muy pequeño, y hacían varias entrevistas. Estoy recordando perfectamente el momento, en el telediario en casa, un día de sol. Y cuando pusieron la alcachofa al micrófono a la gente del pueblo, todo el mundo a los que entrevistaban decía, no daban crédito, decía, es imposible que este hombre hubiera matado a las crías. Era el hombre más amante de sus hijas, el que las cuidaba, las crías adoraban. Y ahí es cuando entra la literatura. Vamos a entrar en el corazón de ese hombre que, amando de esa manera a les fíes, y capaz de matarles. ¿Qué es lo que hay? ¿Qué tormento? ¿Qué volcán? ¿Qué locura hay en la cabeza de esa persona capaz de cometer un acto así? Y ahí fue cuando se me ocurrió la idea de decir, voy a escribir un libro en el que el protagonista va a ser este hombre y él va a contarme su historia, las razones, los motivos. El mal siempre está justificado porque lo causa. Y así fue como escribí esa primera historia, siempre estaré a tu lado, ¿no? A partir de ahí escribí el segundo libro, también sobre el mal, en este caso también a partir de una noticia, fue en la época en que había esos atentados en Francia, acordáis de la discoteca esta Bataclan, toda aquella movida que empezó a haber una serie de atentados islamistas o yihadistas por Francia y por distintos países de Europa, y la noticia que a mí me conmovió en un momento determinado es que muchos de los que lo cometían estos atentados eran chavales jovencísimos, de tercera generación, que vivían en Francia, es decir, totalmente ya asimilados a la cultura francesa, hablando perfectamente francés, franceses de documento, digamos, y cómo eran captados por el islamismo para cometer estos atentados. Y volví otra vez a tener la necesidad de entrar en la cabeza de uno de estos chavales y ver qué razones había, por qué se podía llegar a cometer el mal. Estos son los males que se llaman que hay una causa para que se cometa, ¿no? Es decir, el que lo comete sabe que hay una razón para hacerlo. Y un día no pensaba escribir más porque son novelas que yo me tomo mucho en los personajes, o trato, ¿no? Para que la cosa sea creíble, uno tiene que vivir esa situación, tienes que entrar dentro de ese personaje para creerlo. Es inmersivo. Exactamente, es un hombre inmersivo, como me dijo el otro día en el artículo, y es verdad, fíjate, hasta tal punto es eso, que en la primera novela, la del mal vicario, cuando acabo de escribir esa novela, las dos últimas líneas y pongo fin, estaba además en Guatemala, estaba escribiéndolo en Guatemala, ya unos cuantos años, y empecé a llorar totalmente porque estaba tan inmerso en el personaje, yo era el personaje, yo estaba viviendo lo que estaba pasando, ¿no? Entonces antes y final echéme a llorar de una manera desconsolada. Nunca me pasó, salvo en esa novela. Bueno, y cuando había publicado ya esta segunda novela, pensaba dejarla porque realmente os digo que me conmociona bastante. Leí unas declaraciones de Bolaño, que había escrito ya hacía tiempo, que decía que había dos tipos de males. Uno que era el mal causal, donde hay una causa, y después hablaba de otro mal, que era el mal casual. Y decía que era el peor y el más peligroso de los males, porque no había ninguna razón para cometerlo. Era un mal casual. De tal manera que todos, vosotros y yo, en cualquier momento, podemos llegar a cometerlo. Ahí empecé, también quedó esa frase de este hombre, el mal casual, que de todas maneras, si los otros males son, antes lo comentaba Ricardo, ¿no? Que se considera, ¿no? Lo comentaba Nedina, siempre se dice ante un hecho de estos, qué situación más, qué acto más inhumano. Es mentira, el mal es de lo más humano que hay, no es inhumano, es totalmente humano, y la bondad también, pero la maldad es totalmente humana. Los animales no son malos, el ser humano sí. Entonces eso decir, no es un acto inhumano, es un acto muy humano. Pero cuando yo estaba viendo esta situación, yo quiero ver en qué momento alguien puede cometer eso, y quedó como una especie de nebulosa, esa especie de mal casual, hasta que en otro momento determinado leo en un periódico una historia de dos guajes, que seguro que lo oísteis, porque conmocionó también a mí, por lo menos dos críos muy pequeños de Liverpool, con 4 o 5 años, que cogieron y secuestraron a otro crío pequeñín de 2 años, y no quiero seguir ahí porque si no os enteraréis de lo que ocurre en el libro. Y lo que salía en el periódico fue cuando 10 años después estos críos ya salieron del reformatorio y la madre
de uno de ellos, de las víctimas, protestaba y decía que había pasado, cómo se podía sacar a estos críos que eran verdaderos monstruos. Y ahí dime cuenta que lo que estos críos de 5 y 6 años habían cometido o habían llegado a ir al mal sin ni una razón, a un mal casual. Es decir, esos críos cuando salieron de casa nunca pensaron que iban a cometer lo que cometieron. Y vuelvo entonces otra vez. De alguna manera, para mí, la literatura es una manera de entender el mundo, entenderme yo un poco y también de entender el mundo. Entonces, yo, ¿cómo puedo entender todo lo que pasa alrededor? Creando esos personajes y metiéndome dentro de ellos. Voy otra vez, otra especie de inmersión, es la última que hago ya, otra especie de inmersión y creo un personaje que es uno de estos dos críos, pero ya en la edad entre 10 y 18 años, donde él va creando, está en un reformatorio, en un centro penitenciario, que además esto sí que es verdad. Yo juego muchas veces, en la literatura mía, juega con la ficción y la realidad. Miento mucho, transformo la realidad, transformo la ficción hago la que parece realidad. Y entonces hago un diario de este crío, durante esos, de los 10 a los 18 años, donde de alguna manera va contando su historia y sus expectativas. Y a lo largo, por eso digo que es una manera de entender yo el mundo. Cuando acabé de escribir esta novela, la primera parte de este libro, dime cuenta que hay veces que es muy fácil acusar, poner el dedo. Y cuando yo acabé de escribir, fui consciente de que como el malvado era una víctima más de la propia sociedad y de la propia realidad que había tocado. Si bien eres el malo, pero en el fondo esa maldad es propiciada por esa propia sociedad y por tus propias circunstancias. Es decir, si ese crío hubiera tenido otras circunstancias, no habría hecho lo que hizo. Pertenece a una familia desestructurada, padre tal, padre borracho, una ciudad poca atención, críos que no van a clase, que piran. Eso es real, porque por suerte tenemos a Google y puedes documentarte absolutamente todo lo que se cuenta en la novela, todo el proceso que ocurre en la novela. El otro día en una presentación, una lectora, echóme en cara, díjome, llegué a este punto y no pude leer esto que pones aquí. Y vino a decirme cariñosamente, ¿no?, que no había que jugar tanto con los sentimientos ni escribir esas cosas que yo estaba contando sobre lo que habían hecho o lo que pasaba en un capítulo concreto. Dije, yo no estoy inventando nada. Lo terrible de esto es que la realidad supera la ficción. Eso que estoy contando es tal y como ocurrió. No invento nada. Decía, no te creo. Yo, vete y busca la información. Es decir, parto de la realidad, ficciono lo que quiero, evidentemente, pero muchas de las cosas o todo ese proceso que ocurre es A por B, tal y como ocurrió. Entonces al final llegas a esa conclusión, ¿no?, de cómo este mal que uno cree casual muchas veces no es tan casual, sino que viene dado por las circunstancias. Escribí esa novela iba a ser era mucho más amplia. De hecho ya son 100 y pocas páginas la primera novela y ya iba cerca de las 200. Pero dime cuenta que estaba perdiendo un poco el eje de lo que yo quería contar. La novela desarrollase en un reformatorio, y en un reformatorio los personajes que aparecen dan juego para lo que quieras, son personajes muy marginales, con historias muy duras, y estaba contando historias, y era una novela, a mí parecía que era una novela muy activa, con cantidad de historias que se contaban, pero a partir de un momento dime cuenta que estaba distrayendo un poco el foco, estaba quitando el foco de lo que a mí me interesaba, que era la historia de ese crío. Estaba rodeándolo de tantos personajes, una especie de bosque, y lo que hice, voy a quitar todos estos personajes. Ricardo sabe, y los escritores que puede haber aquí, que el proceso de escritura hay un proceso realmente, por lo menos para mí, doloroso en el sentido que te lleva mucho tiempo. Quitar 100 páginas de una novela, de un libro, y quitar un año de trabajo. Y no estoy exacto, por lo menos en mi caso, ¿no? Y realmente también se dice que Socialo Vargas Llosa, creo, igual me lo estoy inventando también. No sé si Vargas Llosa, bueno, podría ser perfectamente, que se escribía con el lapicero, con la punta del lapicero, pero también con el otro extremo, que era donde estaba la goma de borrar. No sé si lo dijo, podría ser Vargas Llosa, ¿no? Bueno, vamos a dejar que fuera Vargas Llosa. Y entonces el proceso de borrar es muy importante en literatura. Entonces quité todos esos, o muchos de esos personajes para dejar la novela más centrada en lo que a mí me interesaba, que era el crío
el protagonista, ¿no? Para tratar de explicar qué es lo que había en su corazón y qué era lo que había ocurrido. Y entonces, al quedarme esa novela corta, dije, voy a escribir otra historia también sobre el mal casual. Y mientras que la primera novela está escrita en primera persona, el proceso de la segunda es completamente distinto. No tiene nada que ver una con la otra, salvo que ocurren en el mismo espacio temporal, en el mismo tiempo. Ahora, en espacios geográficos muy alejados. Uno, en una ciudad que no se da el nombre porque es Xixón, porque voy dando todas las claves, como tú muy bien dijiste, la Galana, pero aparece el Molinón, aparece el campo, el de Isabel la Católica, es decir, va viéndose absolutamente en esta especie de circuito. Entonces, aquí lo que quise, y este sí que es totalmente ficticia, quise reflejar también el vacío o la frustración de una persona que se considera un hombre de éxito. Un tío que se considera exitoso, triunfador, y cómo de un día para otro de repente encuentra la frustración, el vacío. Y de eso habla esa novela, de un locutor de radio que medio lo jubilan, medio lo echen porque ya es mayor, y que un día por la mañana sale a comprar berenjenes para la mujer, que dijo, vete a comprar unos berenjenes que voy a preparar algo. Tipo normal, 60 años, sale de una zona que ya el barrio de la Arena, aunque tampoco se nombra, pero de hecho poco después de publicarla en El Comercio hicieron un mapa del recorrido perfectamente de todo el personaje, y sale con la intención de ir, comprar esos berenjenes y volver. Pero como muy bien decía Ricardo, cada paso que daba iba encontrando la excusa para seguir buceando en su propio pasado. Él quería volver, pero iba encontrando, enfrentándose a su propio... Es una novela muy metaliteraria, evidentemente, ¿no? Donde van apareciendo personajes de su pasado, donde va apareciendo y él va descubriendo que realmente su vida fue un vacío, cuando él pensó que era un hombre de éxito. Entonces hace este recorrido también a lo largo de la ciudad, sale por la mañana, y en todo ese recorrido frustrante, también de una manera casual, encuentra o comete el mal. Algo totalmente impensable. Entonces la gente me dice, ¿pero cómo es posible? No sé si es posible o no, pero el mal de esta manera siempre aparece cuando menos lo esperas, ¿no? Y de eso hablan las dos novelas, del mal, en este caso del mal casual. Y creo que vamos a dejarlo de momento. Si alguien quiere hacer alguna preguntina, porque son las 9, y siempre me dijeron que 1 hora suficiente. Bueno. Gracias. Voy a hacer una pregunta yo, que me parece tan arriesgado escribir una novela en primera persona de un personaje como el de la primera novela, de un maltratador, porque yo creo que a los lectores no nos gusta, porque llega un momento en que lo comprendes y casi empatices, ¿no? Y no nos gusta empatizar con semejante personaje, y es muy arriesgado eso. Sí, bueno, digamos que hay muchas técnicas, ¿no? A la hora de enfrentarte en el momento de escribir una novela, y el escritor siempre se plantea si lo escribes en tercera persona, si pones un narrador omnisciente o si utilizas la primera persona. Todo tiene su riesgo y todo tiene su ventaja. El narrador en tercera persona es una persona que está ahí afuera, va contando los hechos de una manera, se supone que imparcial, llega a más situaciones que el narrador que está en primera persona, pero ya más frío, o sea, date una perspectiva más amplia de la situación. El narrador en primera persona tiene la ventaja de que te hace creíble la historia. Es como si no hubiera intermediario entre el personaje y el lector. El que te está contando la historia no es un escritor, es el propio protagonista. Por eso el lector llega a creer de una manera mucho más directa que eso ocurre. De hecho, por ejemplo, en esa novela y en otras de estas, hay gente que dice, joder, pero es que, lo que tú me acabas de contar, llega un momento que empaticé con este hombre. Y yo, claro que hay que empatizar dentro del horror. Déjame que te explique. Es decir, yo cada vez estoy más convencido de que el ser humano es tan complejo que hasta en los seres más
denostados, más horribles, hay parcelas realmente de amor y queribles, y al revés. Dentro de los tipos más sublimes, más maravillosos, más queribles, hay parcelas ocultas de horror. Entonces, en esa novela, en ese personaje que llega a lo que él llega, hay un momento en que ese amor que él siente por el hijo es realmente así, es realmente fuerte. Que después llegan las consecuencias que llega, por supuesto, pero yo sí que fui muy consciente de querer hacer eso, y en algún momento determinado comentábame, y con esta novela también, con el crío de la primera novela, con el segundo, de decirte, pero es que da la sensación de que tú de alguna manera apoyas al mal. Y yo no, lo que trato de ser es no ser moralista, como dijo. Yo no soporto la literatura moralista, yo ya soy muy mayor para tener mi propia moralidad y sacar mis propias conclusiones. De cuando estoy leyendo una novela y veo que ya me están llevando a un sitio determinado, me parece horrible. No, a mí no me cuentes nada. A mí, que me cuente el personaje, su historia, y yo, que ya soy adulto, saco mis propias conclusiones. Ayer fuimos a ver una conferencia sobre la transexualidad dada por un ginecólogo. Coño, yo voy a ver una conferencia de una persona científica que me va a contar los problemas o no problemas de lo que es la gente que cambia de sexo, el problema de si se hormona, si se opera. Pero claro, lo que no quiero es que este paisano se coloque y a los 2 minutos empiece a darme su visión personal, política, religiosa de lo que... No, chico, yo no vengo a que me cuentes ahí tu milonga, porque para eso voy a un bar y escúchate 2 minutos, porque no te voy a escuchar más. Y yo creo que con la literatura, por lo menos la literatura que a mí me interesa, es esa literatura, sin moralina, ¿no? La literatura un poco a cuerpo descubierto. Sí. Es complicado en esta época en la que estamos. Hay un ensayo que ahora tiene bastante, ¿no? Que está yo creo que tiene bastante éxito, que el título es representativo, es la máscara moral. Y entonces vivimos una época de la cancelación. Tú dices cualquier cosa y ya te afecta. Pero yo quería, al hilo de esto, hacerte una pregunta. Porque claro, tú tuviste que darle muchas vueltas en estas 3 novelas. Y sabes, por ejemplo, Gustavo Bueno tenía un posicionamiento bastante extremo a última hora, porque decía que ante los actos horrorosos y irreversibles, pues como no se podía solucionar de ninguna manera, pues que era un acto piadoso para él, se justificaba la pena de muerte, ¿no? Que era un acto piadoso el acabar con él. Entonces yo lo que quiero, uniendo esos dos elementos, esta teoría de la cancelación, que si alguien dice cualquier cosa, cuenta un chiste inconveniente y ya te censuran, ya te ponen, o dices cualquier... Hay que tener muchísimo cuidado en ese terreno, y la novela y las novelas tuyas entran en ello. Y lo de Gustavo Bueno, sin ser bajo una óptica cristiana, que es la redención, que es la palabra que utilicé antes, pero ¿tú crees que hay posibilidad de enmienda, por ejemplo, desde dentro de los personajes, después de ese acto casual? Porque claro, ese acto casual es casi un acto fatal, que se da una serie de circunstancias, cuando te cae un rayo y eres tú el que lo hace, ¿no? Luego hay posibilidad de enmienda o no. Por ejemplo, en Pequeños barcos a la deriva, la salida del reformatorio parece que sí, pero yo te pregunto a ti. Sí, así como cuando estamos hablando del mal con causa, yo creo que ahí no hay enmienda. Es decir, cuando alguien planifica un asesinato del FIO o se pone una bomba en el cuerpo para matar a 100 personas que están bailando, ahí la enmienda es mucho más difícil. Hombre, a lo mejor cuando lleves 100 años en la cárcel probablemente dices, ¿cómo hice esto? Porque me está saliendo muy caro. Pero ahí hay una planificación, hay
un convencimiento de que lo que estás haciendo es justo y necesario. Perdonad, aquí esto suena un poco a iglesia, es justo y necesario, porque voy no a causar daño, sino a cometer algo que limpia del mal a lo que están haciendo los demás. Entonces es muy difícil la enmienda. Por eso la gente que llega a esos extremos, vamos a llamar terroristas, como los queráis llamar, es muy difícil. Pasa el tiempo y ellos siguen convencidos de que lo que hicieron está bien hecho, porque los malos son los demás. Pero sin embargo en esta novela, cuando el mal es casual, no hay ninguna preparación, no hay ninguna justificación intelectual. Sencillamente ocurre de una manera completamente aleatoria. Y ahí sí que hay un proceso, creo yo, de enmienda. Ahí es muy fácil, cuando llegas a casa, que es lo que pasa al protagonista de la segunda novela, cuando él se acuesta en la cama y despierta por la mañana y se da cuenta de lo que acaba de pasar, ahí sí que la pregunta es ¿cómo pude hacer esto? Porque no hubo ninguna previsión, no hubo ninguna persona malvada que él quisiera matar o que quisiera hacer daño, sencillamente ocurrió. Ahí sí que hay enmienda, creo yo. Lo que pasa es que, bueno, es una enmienda muchas veces ya con efectos muy pocos de solucionar el caso. Yo ahí sí que creo que hay enmienda, ¿no? Todos alguna vez, creo, sin llegar a estos extremos de la novela, a veces que cometes algún tipo de acto de una manera casual, que te comportas de una manera, pues, sencillamente, estás discutiendo con una persona, hablando, te dice algo y sueltas en ese abruto y llegas para casa y dices, ¿cómo pude decir eso a este paisano, no? Porque no hay ni un tipo de preparación para el mal. Bueno, nadie quiere hacer ninguna pregunta más. Bueno, yo lo único que... Julio. No sé qué decir, Piénsalo un poco, a ver. Realmente, tal como expusiste, me dejó un poquitín con los pelos de punta, ¿no? De que te fueras tan valiente de hacer eso, esa novela, ¿no? De meterte realmente en la piel y más adentro, en el corazón, expresarte, que me gusta la expresión en el corazón. Parece que ahora la gente no lo usa mucho, que es muy competente, un poco sentimentalista, ¿no? Pero yo muy exacta. Y bueno, el meterse de esa manera tan profunda hasta lo último, hasta las últimas consecuencias, me parece admirable, me parece admirable. A mí, que también me gusta escribir y tal, nunca me atrevía tanto. Es terrible, no sé, si así como dice Neddy, de que en primera persona estás hablando de alguien que comete un acto tan abominable, y es necesario, que para eso está la literatura y no está la historia, y no están otros géneros, ¿no? La literatura yo creo que está para eso, para entrar en el alma humana y entendernos mejor a nosotros mismos, ¿no? Como mismo la narrativa de la poesía, ¿no? Pero, ostras, hay que ser muy valiente para hacer eso y salir más o menos indemne. Intento, ¿no? O sea que en principio me dejes un poco con los pelos de punta y a ver qué pasa. Sí, pero yo creo, ya lo decía antes, yo creo que es ahí un poco la labor de la literatura que comentó antes Enedina, ¿no? Y es levantar la alfombra y ver la porquería que todos metemos ahí dentro, ¿no? Lo que normalmente otro tipo de textos no son capaces de ahondar, un libro de historia, un ensayo, mientras que la literatura sí que tiene esa capacidad. Por eso la fuerza de la literatura, porque si uno lo piensa a veces, yo a veces pongo y ojalá, ¿cómo es posible que haya todo este montaje, premios Nobel, gente que vive de esto, todo lo que hay alrededor, el mundo que hay alrededor de la literatura, cuando en el fondo no son más historias que uno inventa? Quiero decir, a ver si me explico, no sé si me entendéis. Estás hablando de, qué sé yo, de Newton, o estás hablando de quien queráis, ¿no? El grande Cobian, y ahí hay una realidad, un trabajo concreto que va a hacer que te explique por qué tal, que podamos ir a la luna, cómo funciona la luz, que haya un coche que funciona. Es algo concreto, real, que lleva la ciencia. ¿Entendéisme, no? Pero la literatura que lleva son invenciones de un tipo como se coloca como yo delante de un ordenador, inventa una historia. ¿Y cómo es posible que algo, con un punto que sale de Zarracín, Miguel Rojo, que nació encima de la corte, donde estaban las vacas debajo, que inventa una historia y eso tenga una trascendencia
de algo que tú inventaste y que llegue a la gente. Y que pase el tiempo y te encuentres por la calle y te diga, joder, eso que escribiste, cómo me gustó, cómo me revolvió, cómo me hizo pensar. Y la razón de todo eso y el poder que tiene la literatura, por eso mismo, porque el poder de la literatura escríbese desde el corazón y llega al corazón. No hay intermediarios, no hay explicación. Y tú escribes y creas personajes, y están bien escritos, evidentemente, personajes que son creíbles, porque son personajes que son como tú, como lector. Y por eso te cuenta cosas que tú como lector entiendes. Y eso no te lo va a explicar ni un psicólogo, ni te lo va a explicar un libro de historia. Ese y el poder de la literatura, que hay un poder que si uno lo piensa, realmente resulta absurdos. Son inventos. Alguien que inventa una historia, sin más y sin menos. Dígolo, evidentemente, yo soy escritor, tengo muy claro cuál es mi papel, ¿no? Pero a mí hazme reflexionar, y ese es el poder de la literatura. La literatura transforma. La literatura transforma el mundo, porque está escrito desde dentro hacia adentro, que es el lector, sin intermediarios. Creo yo, ¿no? Bueno, pues... Bueno, ¿alguno que quiera hacer alguna pregunta más? Leía el otro día que ibas a escribir una novela de amor, ahora después de toda esta trilogía de Marx, va a ser interesante si la escribes, léela, porque no sabemos... Y que no me sale, joder, y que no me salen las novelas de amor. Es difícil, tú dices que la maldad es más atractiva, ¿no? Sí, sí. Y es normal, porque, vamos a ver, escribir una novela de amor y muy gomoso, si no hay un poco de engaño, un paisano que se levanta por la mañana, que da un beso a la mujer, que tiene 2 fíos, que va a trabajar, vuelve, cariño, lleva un ramo de flores, ella quiere, después ella va no sé dónde y tal, y van después al cine, después hacen el amor por la noche, y ven la... Oye, insoportable. Hay que meter un poco de maldad, hay que meter cierta perversión, que alguien engañe a alguien, que lo mate, o que el guaje salga, o uno salga pederasta, algo. Yo creo que las novelas de amor exclusivamente son un poco gomoses. Entiendo que tienen cabeles, Bueno, para todo el mundo. Yo leo que tú estabas pensando en escribir. Sí, pero ya puse a escribir y si te digo los personajes que me están saliendo por ahí, méteme. No hay ninguno normal. ¿Sabes qué idea me está tentando a mí desde ahí tiempo y tal? Lo que pasa es que bueno, hay muchos otros, sí. Está tentándome la idea de un lugar en plan como muy utópico, una sociedad, un pueblo, donde están todos asustadísimos, pasó una cosa terrible de la que todo el mundo habla y tal, que no sé quién en la calle, alguien me preguntó alguna cosa, que por dónde se iba, y que contestó de una manera osca. Sí, eso, no habían visto algo tan espantoso nunca, o sea, la gente iba a sentarse, iba a hablar, a charlar, y todo muy bien, a ayudarse a los vecinos, todas las cosas, y de pronto pasa algo así, están conmocionados. O sea, ¿a dónde voy? Hay un mundo perfecto donde puede pasar eso, ¿no? Donde lo peor que pase pueda ser algo tan nimio como ahora pasa, como dando y la vuelta, ¿no? Yeah. Dando y la vuelta, igual... Sí, no. Una utopía. Bueno, pues si no hay ninguna pregunta más, cerramos este acto. Y ya sabéis que en Cauce del Nalón siempre al finalizar hablamos del próximo evento, la próxima charla que va a haber el próximo viernes en la Casa de la Huelga, que Enrique del Teso presentará el libro. Pero yo creo que el de la propaganda de la ultraderecha y cómo tratar con ella. Bueno, Enrique del Teso tiene una mente preclara y siempre muy interesante, pero nos va a hablar un poco de lo que va a ser la charla Kiko, el presidente de Cauce. Bueno, yo creo que ya avanzaste tú ahí lo fundamental, pero bueno... Vamos, aquí, Kiko. Cuenta aquí. No, falta que te muevas, ¿no? Que sí, hombre, que más da, que te vean y proyectes la obra. Bueno, sabéis que este hombre, Enrique del Teso, ya tiene varias obras, tiene otro trabajo anterior, importantísimo, sobre todo desde el punto de vista del dominio de los conceptos claves, ¿no?, para el momento que estamos viviendo. Es decir, él, como buen lingüista que es, pues hace sobre todo fundamentalmente ensayos
yo tengo los dos, este último que ya estoy leyendo también, que ayer hablé con él y dije que le daba la enhorabuena porque efectivamente es una herramienta fundamental para abordar el momento que estamos viviendo hoy, globalmente y en España, con respecto a la derecha y a la ultraderecha. Es decir, facilita unos conocimientos de conceptos fundamentales, claves, para saber qué es lo que tenemos encima en este momento, no solamente en el mundo global, sino también en este país. Para saber que, bueno, es como un poco un previo aviso con todo este movimiento global que se generó a través del primero con el Brexit. Después fue el Trump y después ya fueron muchos países en Europa, Hungría, Polonia, lo último Italia y demás, ¿no? En Francia la extrema derecha también tiene una influencia, y lo último es lo propio que tenemos, ¿no? Lo propio que tenemos y demás, ¿no? Entonces, yo os invitaría a que estuvierais en ese acto, porque además lo van a presentar van a estar en la mesa con él, además de la universidad, que todavía no sabemos quién podrá estar, pero también quiero deciros que van a estar con él en la mesa pues dos personalidades de Asturias y de Valle del Nalón, como son Aladino Fernández, catedrático de Geografía y es alcalde de Langreo, y Ricardo Labra, que va a ser el que va a hacer la glosa del ensayo. Como sabéis, del Teso hizo la glosa del libro de Clarín y de Ángel González. Entonces, vamos, yo lo que sí os diría que efectivamente aprovechemos, porque este ensayista y yo no sé si leísteis, bueno, o leéis, semanalmente hace artículos para algo de Asturias sobre el momento en que estamos viviendo, ¿no? Y en general, son comprensivos, perfectamente, digamos, formativos y que te orientan muy bien en el momento en que estamos viviendo, ¿no? Entonces, vamos, yo os animo a que estéis presentes, porque, bueno, además de que este hombre es una persona que además, digamos, explica muy bien las cosas que quiere transmitir, lo hace generalmente muy bien. Después lo que hacemos es, en general, después de los actos estos, es ir a cenar con los participantes. Y en este caso, vamos a volver aquí al entrego, después, como hoy, después vamos a ir a picar y vamos a volver aquí a la Conda y vamos a hacer la típica cena que hacemos en Casalera, ¿no? Y por el mismo precio. Entonces es importante, os lo digo porque la gente que estéis animada, pues que ya os va a llegar a través de los correos la información, y a los que no, que pueden ponerse en contacto con cualquiera de los socios de Cauce que estamos aquí, en Medina, cualquiera de ellos, que ya les comunicamos cómo se puede hacer, ¿no? Entonces, bueno, ayer cuando hablaba con él me decía él que efectivamente estaba recibiendo muchos reconocimientos por parte de Gijón, que ya estuvo presentándolo, y en algunos otros sitios y demás, y que sencillamente él lo que hacía era intentar, desde el conocimiento que tiene y desde el compromiso, intentar explicarnos un poco la situación que estamos viviendo, y efectivamente los peligros que también estamos teniendo, ¿no? con la situación que está viviendo. Lo último fue, a nivel global, lo de Brasil, ¿no? Que fue una imitación burda de lo de Estados Unidos, y bueno, sencillamente lo que quiere es que los ciudadanos, con toda esta confusión que hay a través de las fake news, de las redes y la cancelación, por ejemplo, de todos estos temas que justamente la derecha y la extrema derecha utilizan mucho, sobre todo las emociones y los miedos. Esa es la respuesta fundamental que tienen para conseguir que la gente participe de sus opciones, y que la gente de la izquierda quedemos en general ahí apagados, ¿no? Y estos continuamente dando voces y con emociones y intentando imponer
los criterios. Y parece que lo pueden estar consiguiendo en muchos sitios, ¿no? Bueno, pues él lo que hace es una llamada a este tipo de despertar, ¿no? Es decir, a que ser conscientes de que lo que nos están jugando, que es algo muy serio con el tema de la democracia. Pues nada más. Gracias.